8 de la mañana con 44 minutos. ¿Sabías que el del tostadero de café especial más austral del mundo, que hace 6 años selecciona sus granos directamente en pequeñas fincas de Colombia para después trillarlos, empacarlos y embarcarlos hacia Punta Arenas, donde después lo tuestan y perfilan manos expertas? Eso es Patagonia Blend, un trabajo honesto y dedicado, donde año tras año nos esforzamos en traer a la Patagonia los mejores granos de café provenientes de cosechas recientes de nuestros amigos caficultores. Patagonia Blend, una taza con identidad que nos acompaña. Ya le vamos a ofrecer un café, Jeremy, no se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias. Yo estoy acá esperando mi cafecito, pero estoy con mi vaso, sí, Patagonia Blend. ¿Cómo está Jeremy de Transporte, Marcos Mella, Día Mundial Sin Auto? ¿Cómo anda, Jeremy? Muy bien, Mauro. ¿Todo bien? Contento de estar en tu programa. Muchas gracias. Saludando a todos nuestros auditores y que tengamos un buen día sin auto mañana. Que ¿Mañana es el día sin auto, no hoy día? Mañana, hoy día. Yo me vine caminando hoy día, voy a tener que volver a caminar mañana ya. Estoy hoy día difundiendo que mañana es el Día Nacional Sin Auto. Esto tiene origen en Europa, que empezó a sociabilizarse, que se dejara de ocupar el auto por los efectos de los gases, también por la congestión, y se empezó a promocionar. Y este año se logró aprobar un decreto que el último viernes de cada septiembre va a ser el Día Nacional Sin Auto. Okay. Entonces, mañana va a ser el Día Sin Auto. ¿Y qué es lo que estamos buscando con esto? Uno, incentivar una meta que tenemos todos, tratar de llegar al verano más esbelto. Tengo una meta muy alta, pero vamos en camino. Segundo, incentivar el uso de bicicleta, incentivar el uso de la locomoción colectiva, que también es parte del Día Sin Auto, descongestionar nuestras ciudades, aprender a convivir en los distintos modos. Además tenemos una ciudad maravillosa para caminar, la Serena, ¿no? Ha estado muy agradable esta semana. Sí. Yo la verdad que he estado caminando bastante esta semana, por un tema también de salud, de poder... Sí, claro. Pero es que las tardes invitan a caminar, sí, están muy buenas. Están muy agradables. Y esto nos está llevando a todos a que podamos tener una mejor calidad de vida y coexistir. Ayer, por ejemplo, recorría la Costanera en la tarde, y es agradable ver la cantidad de gente que sale a caminar y sale a andar en bicicleta por las ciclovías de la Costanera, que sin viento es muy agradable hacerlo. Y por lo tanto, este Día Mundial sin Vehículo es el llamado a que podamos ocupar otros medios de transporte, ocupar nuestras micros, ocupar nuestros taxis colectivos, caminar, usar bicicleta. Por ejemplo, sí, mi señora mañana se va en bicicleta a la muy pega. Muy bien. Entonces vamos a estar incentivando ese uso, sin perjuicio que podamos hacer algunas otras actividades también para motivar. Exactamente. Pero ese es el motivo principal de ahora en más. Entonces todos los últimos viernes de septiembre es el Día Nacional Sin Auto, porque el Día Mundial Sin Auto es el 22 de septiembre. Claro. Okay. Cuando coincidan, en realidad no van a coincidir, pero la idea es llevarlo... si lo poníamos el 22, se salía del contexto estaba dentro del contexto de las fiestas patrias. Sí. Entonces se llevó de una manera para que tuviera relevancia llevarlo el último viernes de cada mes. Sí. Seremi, es difícil pensar en una ciudad como esta, que está colapsada vehicularmente, lo hemos conversado ya en otras ocasiones, que tenemos, no sé, 56, 57 mil autos en nuestras calles, y usted decía algo muy interesante hace unos meses, y las calles siguen siendo las mismas. Tenemos las mismas, yo lo decía hace un rato, repitiendo una frase suya, siguen siendo las mismas calles de Punta Arenas, ¿eh? Pero tenemos 10 veces más autos de los que teníamos hace 15, 20 años. Sin duda. Es difícil imaginarse a la gente no ocupando vehículos en Punta Arenas, una ciudad y un conductor puntarenense que está acostumbrado, ojalá encontrar estacionamiento al frente de la puerta de donde va. Un poco en ese sentido es que estamos hoy en día tratando de que podamos tener más ciclovías. Hoy día el Ministerio de Transporte está entregando al Serviu dineros para que se hagan diseños de nuevas ciclovías. Queremos diseñar 20 kilómetros más de ciclovías. Buenísimo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay hoy en día? ¿Más o menos? Hoy día tenemos la Costanera, que es el gran circuito que tenemos. Los flamencos. Independencia, y queremos seguir asociando más 20 kilómetros más. Ya, es harto. Es harto, pero hay que diseñarlo, hay que encajarlo en una calle, en una vereda, que sea armonioso, que podamos coexistir, porque hoy en día yo creo que todos los papás regalamos bicicletas, pero al final los chicos no tienen dónde ir a andar en bicicleta. Sí. Por lo tanto, hay que seguir armonizando esto, y producto de eso es que vamos a diseñar
por lo que corresponde al Ministerio de Transporte, diseñar 20 kilómetros de ciclovía en el próximo semestre, y de ahí ya el Servio tendrá la potestad de conseguir, con este diseño, conseguir los dineros para implementarlo en los plazos que sean pertinentes. ¿Cómo estuvo las fiestas patrias? ¿Cuál es la evaluación que se hace, Jeremy? Las fiestas patrias, tengo un sabor bien de dulce y a grasa. ¿Y de grasa? Porque durante las fiestas patrias estuvieron muy bien los comportamientos. O sea, si nosotros comparamos, tuvimos 5 días feriados, accidentes tuvimos 20, el año pasado tuvimos 17. Ya, poquito más. Sí. Tuvimos un día más de feriado, sí, el año pasado fueron 4 días. Sí. Gracias a Dios no tuvimos muertos. Sí, ya. Eso es muy bueno. No tuvimos muertos. Accidentes graves o accidentados graves tuvimos 1, el año pasado 4. Menos graves 3 este año, el año pasado 1. Leves 15. Y el año pasado 6. De esto hay un tema que fue sumamente importante. Hubieron 20 detenidos por concepto de alcohol. Ya. ¿Ya? Y eso significa que esa es la parte de atrás, porque no estuvo claro el mensaje. ¿Ya? Sí. Que Que la incompatibilidad de manejar y beber no era la forma correcta. Esos 20 detenidos fueron por conducir bajo efectos del alcohol. Efectos del alcohol. ¿Ya? Y eso es una parte. O sea, uno puede decir, en términos generales estuvo bien la campaña, no tuvimos nada que lamentar, importante. Pero sí, al fin de semana, terminado este fin de semana largo, al fin de semana siguiente, tuvimos un choque en la carretera. ¿Ya? Tuvimos un accidentado en motocicleta. Sí. ¿Ya? Y un fallecido en la carretera. Sí, en un choque. Un fallecido. Tuvimos un atropello de un peatón que aparentemente circulaba en estado de ebriedad, que se atravesó en la calle respectivamente a una micro, que espero que se recupere pronto. Y eso también va dejando que lo importante es que nosotros tenemos que lograr que todas las personas entiendan y todos nuestros usuarios entiendan que es incompatible el manejar y beber alcohol. Yo siempre lo digo, si planificamos dónde vamos a ir, dónde vamos a comprar las cosas, qué vamos a hacer, también podemos planificar cómo nos vamos a mover. Exactamente. Es parte de la diversión. Y hay que hacerlo, y hay que ser responsable. El conductor designado no puede beber. Y después habrá otra oportunidad donde podrá pasarlo bien y podrá beber. Sí, pues sí. Pero hoy en día creo que, dado el parque automotriz que tenemos, que está bordeando los 60.000 vehículos, dado la cantidad de feriados que vienen, que por ejemplo tenemos la del 15 de octubre, que tenemos otro fin de semana largo, el llamado es al autocuidado. O sea, preocuparnos de, tal como planificamos dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, planifiquemos quién va a manejar. Claro, por último sorteo. ¿Qué hace? Esa es la otra. O usen los taxis. O usen los taxis, exactamente. ¿Ya? Y eso es lo relevante. Reserve su taxi. ¿El Uber también? No, el Uber no es algo... Usted no puede llamar a ocupar Uber. No, el Uber es una actividad ilegal. Ya. ¿Ya? Pero se va a normar, se va a legalizar seguramente. Está en discusión y esperemos que se zanje lo antes posible. Tenemos llamada, Christopher, ¿tú me indicas? ¿Sí? Ya, perfecto. Hay una auditor o auditora en línea, el Ceremi Psicólogo. Patricio, buenos días. ¿Cómo está, Patricio? Gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo ahí al Ceremi también. Te escuchamos, Patricio. Estoy llamando desde Puerto Natales, trabajo en el rubro turístico, ¿ya? Específicamente en el transporte de pasajeros, regido por el decreto 80, como bien lo sabe el Ceremi. Y me gustaría hacer, yo creo que 2 preguntas específicas. La primera, ¿de qué manera se está preparando la Seremía de Transporte para fiscalizaciones y control de vehículos no solamente autorizados Seremi, sino también vehículos que no cumplen con la norma, especialmente... claro, no hablemos de pirata, la verdad que ahora hay varias herramientas que se usan para poder hacer transporte de pasajeros, específicamente el rentacar. Entonces, esa es una. Y la otra pregunta es la siguiente, que va un poco más profunda. De las fiscalizaciones en frontera, obviamente porque Puerto Natales está regido por 4 fronteras. Entonces, me gustaría saber de qué manera el control de transporte de pasajeros argentino es controlado por ustedes. ¿Se refiere al circuito cerrado? ¿Perdón? ¿Se refiere a los circuitos cerrados que pueden hacer de Argentina a Chile y de vuelta a Argentina? Sí, es una forma. Lo que pasa es que, bueno, como todos sabemos, el transporte privado remunerado de Argentina
ingresa a Chile y obviamente con ese circuito cerrado. Pero también lo hemos conversado con algunos colegas y la verdad que también me gustaría saber cómo puede controlar Chile el tema de el uso de radio, las personas que ingresan con cédula de identidad argentina y ya son radicados chilenos. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos una normativa del decreto 80 que nos dice que tenemos que tener un seguro de conductor, que tal vez no lo trae el argentino, desconozco eso. También tenemos el uso de la frecuencia de radio, que nosotros necesitamos tener un permiso de ustedes para poder hacer ese equipo de radio. Tuvimos, no sé si mal lo recuerda o tal vez está informado de que la comuna de Torre del Paine también implementó una ordenanza municipal que hablaba del equipo de radio, que también fue un tema por 2 o 3 años. Entonces me gustaría saber de qué manera se puede controlar o de qué manera se puede fiscalizar esos vehículos, ya que también he visto que en Punta Arenas y en Puerto Natales hay transporte argentino que reciben pasajeros en Chile. Entonces, me gustaría saber de qué manera se puede trabajar eso. Dale, Patricio, muchas gracias. Te hago una consulta, te contesta inmediatamente el Ceremi. ¿Cómo está el movimiento en el Parque Nacional Torres del Paine? ¿Ya empezó el movimiento? Sí, la verdad, bueno, que gracias a Dios hay empresas, y me incluyo, de que no tuvimos un goteo, por decirlo de alguna manera, turísticamente hablando, en invierno. Uh-huh. Ya se ha comenzado el flujo un poco masivo de lo que es de los turistas, y ya yo creo que ya la primera semana de octubre yo creo que ya vamos a tener ya el vuelco total de lo que es los turistas. En una semana más, 10 días más. Patricio, un abrazo, gracias por llamar, buena jornada. Igual. Chao, Ceremi. Fiscalización de transporte turístico por un lado y luego el control de los transportes argentinos. Sí, bien dice Patricio. Acá básicamente hay 2 decretos que rigen el transporte público. El 212 que rige los taxis, la locomoción colectiva, y el 80 que es un decreto que nació en Magallanes, podemos decir, producto del transporte turístico, ya que no tenía forma, y a partir del 2002 se empezaron a decretar una serie de indicaciones para poder normar este transporte, que era en aquella época bastante irregular y tenía distintas aristas que no llevaban a dar un servicio estándar. Producto de ello se empezó a normar quienes podían hacer servicios de transporte turístico, las vanes, sí. Pensemos principalmente, sí. Y se le empezó a hacer una serie de exigencias, dependiendo de la cantidad de kilómetros, debían tener tacómetro, no debían tener tacómetro, la licencia si podía ser A o podía ser B, dependiendo del vehículo, los seguros, bien decía el señor, las radios. Para esto, los vehículos que están en Chile deben de cumplir con una serie de normativas que deben estar inscritos en el Ministerio de Transporte, y los choferes también. Para esto deben concurrir a la Seremía y se hace todo el trámite. ¿La fiscalización qué es? Nosotros, una vez que se inicia la temporada de alta de turismo, ¿no?, concurrimos permanentemente al parque, ¿no?, y lo que hacemos es hacer turnos. Nosotros tenemos 6 fiscalizadores de terreno, y lo que hacemos es hacer concurrir una de estas parejas, normalmente de 1 a 2 veces por semana, dependiendo de los calendarios y de las fechas. A medida que se va acercando el pic, que es diciembre, enero, febrero, se van haciendo más frecuentes los controles, ya sea en la salida del terminal de buses de Natales o en la ruta o en el parque. Ya. Y lo que nosotros hacemos es calendarios de fiscalizaciones que obviamente no son avisadas. Ya, perfecto. Para que tengan un efecto de que no se preparen y que los piratas no desaparezcan, que los podamos detectar. Y por lo tanto la fiscalización va a seguir y vamos a seguir actuando de la mejor manera que podamos dentro de la disponibilidad que tengamos nosotros presupuestaria. Ese es todo un tema, ¿no? El presupuesto para fiscalizar, porque se supone que la fiscalización debería aumentar ahora, en una semana, 10 días más, justamente lo que decía Patricio, el auditor que llamó, porque ya el movimiento en las Torres y en Natales en general, en la provincia. Es perverso cuando uno explica esta parte de decir... que por lucas no se puede fiscalizar. Que por lucas no pudiéramos tener una oficina provincial de fiscalización en Natales, que pudiera estar todos los días fiscalizando, que sería lo ideal.
pero dado el contexto presupuestario, que es totalmente ajeno a los usuarios, que esto no es es culpa del sistema en el cual nos estamos enfrentados de las restricciones que podemos hacer, es que tenemos que estar mandando personal desde Punta Arenas a Natales a fiscalizar, con viáticos que tienen que dormir y volver. Por lo tanto, es parte de la regla del juego que tenemos, y es que año a año tenemos que ir corriendo esto de a poco hasta que logremos el soñado tener una oficina de fiscalización en Puerto Natales. ¿Y el transporte turístico o los conductores argentinos? Ya, acá ocurre un fenómeno bien particular, que es de ambos lados. Se arman tours, para que la gente entienda su casa, se arman tours desde Chile hacia Argentina, con la vuelta a Chile, por ejemplo, o al revés, que hay gente que está en el Calafate y se sabe que quiero ir al Paine, y salen estos buses argentinos, que en el concepto que nosotros manejamos, que es un tratado internacional, se llama circuito cerrado. ¿Ya? O sea, yo tomo mi bus y ese bus viene con una lista de pasajeros, y ese pasajero va hasta un punto determinado y ese mismo pasajero lo retorna. ¿Ya? Y la consulta que hace el usuario es si es que hay igualdad de criterios entre lo que le exigen a Chile, le exige a un operador chileno contra este operador argentino, si tiene la misma igualdad. ¿Y tiene la misma igualdad? En ese punto no tengo la información hoy en día exacta para decir si es que estamos exigiendo. Yo entiendo que se le exigen más cosas a los chilenos que a lo que se le exige a los argentinos. Pero sí voy a estar clarito en ese tema, porque tengo que ir el 16 de octubre, tengo que ir al encuentro de fronteras. Ya, o comité de fronteras. Comité de fronteras. Y eso es uno de los temas que vamos a tocar. Lo comprometo, Seremi, que lo conversemos a la vuelta del comité de fronteras, porque es todo un tema. Los transportistas turísticos que tienen que ir o que quieren ir al Calafate, por ejemplo, como los que vienen de Calafate al Paine, las exigencias que le hace el gobierno argentino son estratosféricas al lado de las exigencias que hace el gobierno chileno a los conductores argentinos. Ahí hay un gran punto en el desarrollo turístico. Es un tremendo punto. Solo para ejemplificar esto de que la temporada turística se empezó a ver. Yo el lunes firmé 70 circuitos cerrados de Chile a Argentina, Chile. Ya, harto. O sea, firmé, estos son documentos electrónicos. ¿Ya? Y uno tiene que ver que si existe esa cantidad, debe haber al revés. La presencia de nosotros en frontera es ocasional, ¿ya? La presencia permanente en frontera es PDI, aduana, SAC, y son ellos los que en reemplazo de nosotros están velando por el cumplimiento de las normativas. Me comprometo a revisar ese tema, porque va a ser un tema a tratar, ¿ya? Porque los tocan tanto las cámaras de turismo como los operadores de transporte, que vamos a tener que ver el próximo 17 de octubre en Coyhaique. Nos quedan 2 minutos, pero tenemos más llamadas. ¿Quién está? José. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, señor Vidal. Cuéntenos, le escuchamos, José. Quería hacer una consulta al señor Seremi. Adelante. Buenos días, José. Una confianza al señor Seremi. Señor Seremi, en vez que usted haga un comité así como Ciudad Argentina, preocúpese de la región de Punta Arenas, la ciudad de las micros. Todavía estuve 25 minutos acá en Molera Aguilar con Fray esperando la micro para el hospital. ¿Qué micro toma usted, don José? La 1. La 1, ya. Y la 4. Ninguna de las dos. Manuel Aguilar, ¿en qué población? Santo Mardones. Santo Mardones. Okay. Ya, me fui al hospital. Llegué atrasado para la consulta médica. ¿En la mañana? Salí en la mañana. Salí al hospital en la mañana. Ya, quería buscar una micro. 3 micros fuera de recorrido. Fuera de servicio. ¿Le pasa siempre esto, don José, o hace poco? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es así. Todo el tiempo. Ya, ok. Yo también tengo un par de reclamos que me hicieron a mí, para que lo dije, de colectivos también acá, el 14, micro. Sí, hay un tema con la micro. Gracias, José. Falta fiscalización, señor Mella, falta fiscalización. Dale, José. Le explico enseguida, don José. Que esté muy bien, gracias. Gracias, adiós. Hay un tema con las micros.
Nosotros estamos hoy día... Yo sé que usted partió, su gestión lo partió fiscalizando las micros y después se hizo hace un par de meses otra fiscalización. Pero... O sea, hemos estado constantemente fiscalizando. Hoy día podemos decir que cuando recibimos nosotros en marzo la administración, las micros, los buses del servicio de buses urbanos, estaba alrededor de un 70% de cumplimiento. Hoy día estamos en un 90%. Aún así, pese a ese crecimiento de cerca de 20 puntos, no estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Y justamente una de las cosas que está reclamando don José, en el cual le encuentro mucha razón, es que los servicios no son simétricos. Y hoy en día tenemos que revisar claramente qué es lo que está pasando, porque esas micros que pasan en vacío son productos del diseño original del circuito de micro, que ya llevamos 1 año y medio funcionando con las micros y nos dimos cuenta que no está funcionando la simetría. Hoy día salen 2 micros del lado sur por una del lado norte. Entonces cuando llegan estas 2 acá, no se devuelven las 2 para acá. Hay una que está sobrando del lado norte y se tiene que venir en vacío al otro lado. Ya. Y esa simetría está haciendo que los usuarios digan, oiga, pasan las micros vacías y no nos paran. Dice, las micros se van al fondo, mira, acá hay otro, las micros se van al fondo del hospital y salen sin número. Justamente es por un tema de que terminan su recorrido. Lo que está explicando, ¿no? Porque del lado norte no tienen la misma salida. Por lo tanto, hoy en día estamos en una revisión que espero poderla terminar de aquí a finales de este año, para a partir del próximo año poder hacer modificaciones en las frecuencias, ¿ya? Para que los circuitos sean más redondos, o sea, sean simétricos, y hacer algunas modificaciones pequeñas para mejorar el servicio. ¿Ya? Claramente hoy en día no basta con la mejora que hemos tenido de frecuencia, tenemos que hacer algunos cambios sustanciales en cómo estamos prestando los servicios. Los horarios, por ejemplo, en noviembre, una de las cosas que le vamos a decir a don José, en noviembre va a haber para el caso de él no sé si le va a servir, pero en noviembre vamos a tener una prueba piloto, noviembre y diciembre, de una micro que va a salir derecho al hospital por toda Martín Aldunate. Ya. Que vamos a pilotearla, probarla, para que los usuarios que van al hospital puedan llegar a la hora y no tengan que pegarse la vuelta por el centro. Terrible el tema de cómo llegar al hospital. Llegan atrasados los pacientes. Es un tema que hoy en día el hospital quedó al otro extremo de quiénes son sus usuarios preferentes. Sí, exactamente. El lado sur es el que más usa el hospital. Sí. Y el hospital está en el norte. Y el hospital está en el norte. Pues el otro día tuvimos una discusión bastante interesante con la gente del hospital, ¿ya? Que hubo un problema ahí con el tema de los buses, que hubo un malentendido. Entonces yo les explicaba, ¿sabes qué? Ellos decían, nosotros construimos más estacionamientos para los usuarios, y la idea es que las micros no se estacionen en los estacionamientos de los usuarios. Y el concepto es que la gente que va en micro también es usuario del hospital y necesita que las micros estén estacionadas ahí. ¿Ya? Entonces, y eso ayuda a que no tengan que construir tanto cemento y tantos usuarios en auto. Entonces, el concepto que nosotros queremos hacer es humanizar más este servicio, y sí, el tema de la fiscalización sí lo estamos haciendo. Ya. Nos tenemos que ir al corte, se nos acabó el tiempo, pasa volando, pero nos va a quedar pendiente el tema de fibra óptica. Antes que se vaya al Comité de Frontera, lo invito nuevamente para que conversemos de qué se va a hablar en el comité y de algunas otras cositas que nos han quedado pendientes. Lo último, ¿qué pasa con la licitación del transporte público de Porvenir, que se iba a licitar en junio, me preguntan? Aún está a la espera del presupuesto. La parte presupuestaria ha sido un tema, ¿ya? Todo un tema. Está reajustado todo, ¿no? Es que hay que decirlo, nosotros el Ministerio de Transporte estaba con muchas deudas de arrastre, producto de que el 2017 hubo un aluvión en Palena y hubo que gastar mucho para poder solucionar temas de conectividad, y eso obligó que durante el 18, este año, hubiese que estar pagando cuentas del año 17 todavía, y todo lo que había para incrementar servicios nuevos se cayó.
Seremi, me tengo que ir. Lo siento, pero... Me encanta venir a conversar acá. Es que se nos va el tiempo volando, pues. Sí. Se nos va el tiempo volando. Pero lo comprometo para que venga la otra semana antes que se vaya. ¿Cuándo Sí. tiene Comité de Frontera? El 15 de octubre. El 16. 16 de octubre. Sí, ¿Dónde 16. se hace? Coyhaique. En Coyhaique. Sí, en Coyhaique. Hace años que no tenemos Comité de Frontera acá, ¿no? Hace 2, 3 años tuvimos. Chuta, La última vez, yo parece. me acuerdo cuando el 2012 hubo uno acá. De ahí me Sí. perdí. Me parece que hubo otro después. Ya. Fue uno más. Sí. Sí. Bueno, solo despedirme y recordarle mañana a nuestros usuarios y a todos los que nos están viendo que es el día sin auto. Usemos medios alternativos, caminemos, usemos bicicletas, usemos nuestras micros, nuestros colectivos, nuestros taxis. Sí. ¿Ya? La idea es tener una convivencia armoniosa con los medios de transporte. Seremi, un gusto, como siempre. Gracias. Que esté muy bien, Marco Mella, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Pausa muy breve. Se viene Luis Legas a conversar con nosotros en 2 minutos.